Embajada de México en Australia. La difusión de actividades y datos culturales se da por medio de dos redes sociales, Facebook y Twitter. En algunas ocasiones, por medio de la página oficial de la embajada. Lamentablemente, la difusión cultural de esta embajada no es tan activa como el resto que hemos seleccionado. Y con la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades han disminuido aún más y se han tenido que transformar. Sin embargo, los esfuerzos de la Embajada de México en Australia por fortalecer las raíces mexicanas de los residentes en dicho país se basa en la difusión de actividades y datos curiosos, fomentar el turismo y dos elementos complementarios, su activismo en redes sociales y su lealtad al gobierno mexicano. En primer lugar, tenemos la difusión de actividades como por ejemplo la liga en la que México inaugura el ciclo online de cine hecho y protagonizado por mujeres. También comparte actividades informativas de México como actor internacional, como lo fue un en vivo que hablaba sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad este 2021. Por otro lado, también compartieron un recorrido virtual del Museo de la Cancillería ubicado en el corazón de la capital mexicana e hicieron un concurso comunitario de imagen de Día de Muertos. Por lo que respecta a los datos curiosos sobre la cultura mexicana, la embajada comparte cortometrajes sobre la gastronomía, como el famosísimo platillo yucateco, el relleno negro, o la elaboración del chocolate tradicional mexicano. Así pues, también comparten infografías sobre la elaboración y significado de elementos tradicionales en fechas importantes para los mexicanos, como lo fue el 1 de noviembre. Compartieron una infografía referente al pan de muerto, o el Día de las Madres compartieron un enlace de cómo se dice felicidades mamá en distintas lenguas indígenas. Lo más importante es que gracias a la cooperación del gobierno australiano, 4 piezas arqueológicas que fueron decomisadas han sido entregadas a la Embajada de México. En la difusión de turismo, la embajada retuitea los lugares más turísticos de la República Mexicana, como Mérida, Yucatán, la Ciudad de México, Veracruz y el ferrocarril de Chihuahua, nombrado el Chepe. Como activistas sociales, la embajada fomenta la difusión de conferencias para erradicar los estereotipos de masculinidad y feminidad. Y también difunden el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por último, quise destacar la lealtad que la embajada tiene con el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores y con la política exterior que llevan a cabo. Y esto se refleja en la difusión que da por medio de su perfil en redes sociales, al compartir o retuitar acciones o discursos que ellos ponen en sus perfiles oficiales. Embajada de México en Dinamarca. La Embajada de México en Dinamarca ha realizado un esfuerzo importante por difundir y promover la cultura de nuestro país a través de la organización de diferentes eventos gastronómicos, concursos, exposiciones de cine y celebración de fiestas emblemáticas de México. Además, tiene una participación en redes sociales muy activa, principalmente en Instagram, en donde comparte fotos y noticias relacionadas a la cultura, arquitectura, líderes y noticias relevantes. Uno de los aspectos que más promueve la embajada a través de las redes sociales y eventos es la gastronomía mexicana. En el mes de junio del 2020 se realizó el evento Ciclo de Recetas y Provocaciones Sabores de México,
en el cual diferentes chefs prepararon platillos mexicanos. También se organizó el concurso Guacamole Grand Prix, que consistió en enviar un video con la receta de guacamole más creativa, y el ganador sería transmitido en la transmisión vía internet especial con motivo de la independencia. Además, el primer lugar ganaría una botella de mezcal, el segundo lugar un paquete sorpresa con productos mexicanos y el tercer lugar una botella de vino tinto. También realizan posts en Instagram explicando la historia de algunos platillos, productos e ingredientes que se cultivan y producen en México, tales como el café, el mezcal y los chiles. Asimismo, se promueven cursos de español y cultura mexicana que ofrece la UNAM en línea a personas extranjeras y también una cartelera de difusión científica impartida por el Colegio Nacional, el cual consiste en conferencias y debates sobre temas de interés. La celebración de Día de Muertos es una festividad emblemática mexicana y en Dinamarca el interés por este festejo no es la excepción. La embajada monta una ofrenda y organiza diferentes concursos y eventos alrededor de esta festividad. El año pasado invitó a los mexicanos que vivían en el extranjero a participar en el reto de altares IME. También se realiza un festival anual de Día de Muertos en Copenhague, dirigido a los daneses en el que, a través de exposiciones musicales, cine y otras actividades, se explica cómo los mexicanos vivimos esta tradición. Además de los eventos que mencionamos con anterioridad, la embajada utiliza las redes sociales de una forma activa para postear fotos, datos y noticias relacionadas a líderes, exposiciones, lugares emblemáticos, tradiciones indígenas y en general sobre la vida cotidiana en México. Por último, el Día de la Independencia de México también es una fecha en la que la embajada realiza actividades. El año pasado se realizaron de manera virtual debido a la pandemia. Hubo bailes típicos, marimba, el concierto México Inmortal de mariachi, una transmisión del himno nacional mexicano desde Berlín y diferentes mensajes de grupos musicales, chefs y el embajador Carlos Pujalte. Embajada de México en Finlandia. ¿Cómo se difunde la cultura mexicana en este país nórdico? La Embajada mexicana tiene una importante participación en las redes sociales. Es por ello que también posee una marcada incidencia dentro de la población finlandesa y mexicana de ese país. Cada bimestre es presentado un boletín informativo, donde se da a conocer de manera detallada cada una de las actividades para la difusión de la cultura y gastronomía mexicana que se llevaron a cabo. Estos boletines están disponibles en el sitio web oficial de la Embajada de México en Finlandia. Este año, tras la aparición del nuevo coronavirus, han disminuido de manera importante las actividades culturales que se realizaban normalmente. Facebook ha sido la red social más utilizada este año y, mediante posts, fueron dados a conocer algunos de los maravillosos lugares que ofrece México para Finlandia y el mundo. También son compartidos algunos de los acontecimientos históricos más importantes que celebramos en México, como lo es el Día de la Bandera 24 de febrero. Tras la aparición de COVID-19, se invitó a finlandeses y mexicanos a resguardarse y quedarse en casa. Es por ello que el Gobierno de México, a través de las embajadas, les hizo una cordial invitación para realizar recorridos virtuales a través de los museos y galerías que ofrece México, porque, como bien sabemos, la Ciudad de México es la segunda urbe con más museos en el mundo. Algunos ejemplos fue el Museo Nacional de Arte, de Antropología y de Arte Moderno. Pero a pesar de la cuarentena, hubo actividades que fueron un poco más dinámicas e incluían a los niños. Por ejemplo, hubo dos concursos, uno sobre dibujo infantil de alebrijes y el segundo sobre trivias de la gastronomía mexicana, ambos con un premio. Se extendieron, además, múltiples invitaciones para transmisiones a eventos, que incluían desde música, entrevistas, hasta presentaciones de libros.
El ámbito cinematográfico no podía faltar. Hubo algunas películas que fueron facilitadas hacia los ciudadanos finlandeses y mexicanos de manera online, de acuerdo a la celebración de algún hecho histórico importante como la Revolución Mexicana. Algunas otras solamente se presentaron en la Embajada de Finlandia. Este año se celebró el 210 aniversario del inicio de la independencia de México. Es por ello que la Embajada de México en Finlandia quiso celebrar en grande. Realizó algunas transmisiones en vivo en Facebook, algunos paneles, algunas celebraciones, conciertos, conferencias y presentaciones. Entre ellas, las más importantes fue la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Otra actividad fue la que impartió Jorge María, un reconocido artista plástico, donde dependiendo la historia que contaba, era la figura de cerámica que hacía, por ejemplo, un ajolote, un alebrije o un colibrí. La celebración de Día de Muertos es muy importante también en Finlandia. La embajada, en coordinación con Helena Rautavarran Museo, el Museo de Finlandia, pusieron en exhibición una ofrenda, que era llamada Día de Muertos en México, además de una transmisión de un concierto documental, Canto a la Memoria. Y para estas épocas navideñas fue enseñado por Tania Velasco cómo hacer una piñata, de acuerdo a la tradición mexicana. Si nos movemos a otra parte del mundo rumbo al sudeste asiático, podemos localizar a Jordania, un país árabe a la orilla este del río Jordán. Aunque México y Jordania establecieron relaciones bilaterales desde 1975, debemos destacar que la embajada de nuestro país en esta parte del mundo es relativamente joven, ya que apenas en el año 2015 se realizó la apertura de la Embajada de México en Jordania. Antes de esto, México era representado por su embajador en Egipto y Jordania atendía la relación desde su embajada en Washington. En octubre del 2014 se abrió una misión residente a cargo del embajador Ibrahim Abdul Karim y se firmó un convenio de cooperación educativa y cultural entre ambas naciones. En el 2015, con la conmemoración del 40 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Jordania, se propició un escenario para impulsar las relaciones de amistad y fomentar la cooperación entre ambos países. Desde ese entonces, la Embajada de México en Jordania ha realizado grandes esfuerzos a través de redes sociales y eventos para promover la cultura de nuestro país en Medio Oriente. Uno de los eventos que se ha realizado anualmente desde el 2015 es la celebración del Día de la Independencia. El 15 de septiembre se ofrece una fiesta tanto para mexicanos como para jordanos, donde se sirven platillos mexicanos, hay música tradicional mexicana y se da el típico grito. Además, la embajada a través de videos de YouTube cuenta la historia de la independencia de México con subtítulos en árabe. El evento más emblemático es el que se realiza en torno al Día de Muertos. Estos días se montan altares a diferentes personalidades artísticas mexicanas como Octavio Paz, Consuelo Velázquez, Agustín Lara, entre otros. También se realiza un taller para adornar catrinas que se usan como máscaras y se explica a los nacionales y a los jordanos los elementos del altar del Día de Muertos y su significado. En el 2018, alrededor de un centenar de personas, incluidas la comunidad mexicana, representantes del cuerpo diplomático y amigos de México, se reunieron en la embajada para compartir esta importante tradición. El embajador dio la bienvenida y explicó el significado de esta celebración, que es reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Asimismo, se dio una plática sobre datos de artistas mexicanos y su importancia en el ámbito internacional. También la embajada realiza un gran esfuerzo para que la gente pueda diferenciar entre la tradición de Día de Muertos y Halloween. En referencia al arte mexicano, podemos destacar 3 eventos. El primero fue el Festival de Cine Infantil en 2018. Además, se hizo la proyección de la película El Jeremías, que es una comedia mexicana de Anwar Safá, que destaca la importancia de las personas mayores en la vida de los niños. Y por último, podemos destacar la exposición Tintas Naturales a Pinceladas, que se llevó a cabo en 2017. Esta es una obra de Madalena Forcella que forma parte de las actividades de difusión y cooperación cultural que
que organizó la embajada y se integró por composiciones textiles hechas a bases de tintes naturales derivados de plantas y que se obtuvieron con técnicas que utilizan las comunidades indígenas de nuestro país. Además, antes de la inauguración de la exposición, la embajada, con colaboración de la UNESCO Jordania, organizó un taller para enseñar técnicas del teñido en textiles que fue impartido por mujeres que pertenecen a una organización comunitaria del Valle del Jordán. El taller formó parte de un proyecto de la UNESCO en Jordania que busca recuperar la antigua tradición cultural y empoderar a las mujeres de la región mediante la reintroducción del tinte natural. Además, con el propósito de compartir la riqueza y tradición de la cultura mexicana, se realizó el Festival de la Gastronomía Mexicana en Jordania, que tuvo lugar del 8 al 11 de noviembre del 2016. Este festival es parte del esfuerzo del gobierno mexicano por promover el fomento a la cocina mexicana alrededor del mundo y se desarrolló en el marco del programa Ven a Comer. Alrededor de 400 personas asistieron al festival para disfrutar del sabor auténtico de la comida mexicana. Este festival inició con una noche de vinos mexicanos el 8 de noviembre, donde se hizo una cata de vinos de Baja California, y posteriormente del 9 al 11 de noviembre, en el restaurante 5 de Mayo, el chef mexicano Gerardo Vázquez preparó un menú que combinaba recetas tradicionales de distintas regiones de México. La sede del evento estuvo decorada con artesanías de Jalisco que donó el gobierno de este estado. Después se impartió una charla en la Real Academia de Arte Culinario Le Rocher de Jordania y se dio un taller a invitados interesados en nuestra cocina en las instalaciones del restaurante 5 de Mayo. Por último, la embajada ha utilizado las redes sociales para impulsar la cultura mexicana. Aunque no son tan activos a comparación de otras embajadas de México en el mundo, sí se ha utilizado esta herramienta para cumplir con los objetivos. La red social que más utilizan es Facebook. En ella se realizan posts para compartir efemérides relacionadas a eventos y personajes históricos de nuestro país. También se comparten platillos mexicanos y su equivalente en la gastronomía jordania, pinturas de artistas mexicanos, arquitectura, lugares turísticos, pueblos mágicos, bellezas naturales y zonas arqueológicas. Además, se creó el canal cultural de la Embajada de México en Jordania, que es un programa del Gobierno de México de diplomacia cultural que busca promover la cultura y el arte de nuestro país en el mundo. En este canal, la representación en Amán publica periódicamente material de índole cultural con la finalidad de reforzar las raíces y la identidad de los mexicanos en esta región de Medio Oriente. Por ejemplo, se realizó la siembra de nopal en la Embajada de México, ya que también es capaz de crecer en territorio jordano, y a través de este canal se busca que tanto jordanos como mexicanos consuman más esta planta, ya que en Jordania solo se consume la tuna. La embajada ha hecho diferentes recetas mostrando cómo se puede utilizar el nopal. Embajada de México en Santa Sede. La difusión cultural que ofrece México a través de la Embajada de la Santa Sede está plasmada en cierta medida en la página oficial de la Embajada y una participación más activa en sus redes sociales, especialmente Twitter, la cual, además de ser muy reciente, es la única con la que cuenta hasta ahora la Embajada, pues tras la llegada del COVID-19 comenzó a ser utilizada para dar los informes pertinentes hacia la población mexicana que reside en aquel país y a los nacionales italianos. La divulgación de la cultura mexicana va más encaminada al aspecto histórico, la cual ha sido impulsada por el actual embajador Alberto Medardo Barranco, quien se ha encargado de difundir en la página de Diplomacia Cultural, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una sección llamada Cartas del Embajador, en donde se encarga de escribir pequeñas notas e infografías de lugares emblemáticos en México, fechas importantes y personajes que han sido parte importante de nuestro país, entre otras cosas. Por si fuera poco, en su página oficial de Twitter difunde información del mismo ámbito, la historia de México, además de señalar efemérides que celebramos comúnmente. También comparte artículos y revistas que exaltan la belleza de la cultura mexicana. Por ejemplo, la revista Colibrí, elaborada por mexicanos residentes en Italia, y la cual puede encontrarse en ambos idiomas, en donde se expone una serie de artículos
en donde podemos conocer desde la historia hasta la gastronomía mexicana. Tras el confinamiento, la embajada se ha dado a la tarea de hacer una cordial invitación para participar en una serie de proyectos que, además de hacer más amena la situación, aprovecha para seguir difundiendo la cultura de México, como fue el concurso de dibujo de alebrijes llamado Este es mi México, además de rondas de filmes mexicanos y conciertos vía internet. Es imposible dejar pasar celebraciones como el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, donde la embajada se encargó de compartir datos importantes de esta celebración, música y la liga para seguir la transmisión del grito de independencia y desfile militar en tiempo real. Además de celebrar una de las festividades más importantes por la que México se ha dado a conocer en el mundo, el Día de Muertos. Esta embajada colocó un tradicional altar en sus instalaciones y en esta ocasión se optó por dedicar la ofrenda a quienes lamentablemente han sido víctimas del COVID-19 y se pudo tener acceso a este a través de una transmisión en vivo vía Zoom. Por último, la relación entre ambas naciones es más estrecha aún por un factor muy importante, la religión, ya que México cuenta con una gran población católica. Es por ello que la embajada conmemora el 12 de septiembre el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y es por ello que esta celebración toma relevancia en ambas naciones. Y la embajada difunde a través de imágenes y videos cómo es celebrada en México y en el Vaticano al mismo tiempo.